Bien, queridos, vamos a estar viendo un poquitito lo que sería la second barrel opportunity, en especial en boards donde no hay ninguna carta alta, básicamente. Que obviamente dentro de este universo, si se quiere, están los boards ofensivos, que serían, no sé, un 9-3-2 o un sí, 10-8-3. Y los tries trades tipo 8-7-4, 7-4-5, etcétera, que obviamente ahí ya vamos a tener que tener un poquito más de cuidado, pero es interesante porque en este caso en particular siempre habremos llegado al turn y obviamente vamos a ver un poquitito qué es lo que haríamos tanto con el valor fino, con los bluffes con equity, con bluffes sin equity, etcétera, etcétera, y así un poco ir construyendo en general, sí, como una visión mucho más clara de cuándo podemos hacer ciertas cosas, cuándo no, etcétera, etcétera. Así que sin más, vamos con eso. Arrancamos con un 9-10 suited que abrimos en el cutoff. No defiende la BB, que es un regular bastante neat, porque esta mano me la acuerdo porque la jugué creo que antes de ayer. Y bueno, llegamos a este tipo de flops que en general van a ser ahí, o sea, no son flops tan agradables como se imaginarán, porque muchas veces nuestras mejores manos incluso se pueden llegar a devaluar como sets, como overpairs, porque es muy fácil que quede una escalera en mesa. Entonces, claramente vamos a ir con cuidado, pero está más que claro que ni hablar si tenemos equity como en este caso, pero con un montón de manos cuando creamos que podemos tener dos calles por valor finas de mínimo, como puede ser, no sé, un rey 8 un rey 8, o sea, sale un 2 en el turn y hace bet y le pagan 6, 7, 6, 7, 5, etcétera. Entonces, siempre, sobre todo contra este rival, que era un rival muy neat, o sea, de lo más neat que puedes encontrar, siempre vamos a priorizar, primero que nada, las manos que tengan algo de valor mínimamente a dos calles, vamos a querer hacer siempre bet. Lo que no tenga valor a dos calles, como puede ser, no sé, un 9-8 que igual es fina, pero, o sea, manos muy mediocres de ese estilo, o un 10-7 por ejemplo, un 9-7 manos así, claramente vamos a querer darnos check back en el flop. ¿Por qué? Porque lo último que queremos es que este tipo tenga la posibilidad de apostar en el river y nosotros enfrentarnos a una apuesta de él, porque básicamente es un rival que, como suele ser en este metagame, es gente que sabe baluetear bien, pero que no blufea nada. Entonces, claramente te vas a comer todo el value, incluso el value fino, como puede ser, no sé, un A7, y no te va a blufear nada. Entonces, cuando nosotros consideremos que no tenemos valor a dos calles, sino que tenemos una calle de valor, siempre esa calle contra este tipo de perfiles va a ser mejor ejecutarla en el turn. ¿Por qué? Porque básicamente nos damos la posibilidad de que obviamente igual él puede llegar a donkear en el river, pero si nosotros nos damos check back acá, beteamos en el turn y la inmensa mayoría de las veces nos damos check back y vemos el showdown eh, casi que gratis, ¿se entiende? Salvo que él alguna que otra vez en la vida te donque en el river, que en general no va a suceder eso. Entonces es muy importante plantear eso de esa manera. Ahora bien, obviamente con una mano con equity, como en este caso, claramente ya vamos a querer apostar. Pero bueno, está más que claro que acá no podemos apostar lo más campante, manos basura total, como no sé, un rey 3 de picas, porque principalmente le estamos bloqueando las manos que queremos que él tenga. Y es un escenario donde él puede, hasta el más ni te puede llegar a raisear acá ciertas manos, o sobre todo manos con buena equity, como un 6x, 5x. Entonces hay que tener un poco de cuidado, pero obviamente manos con esta equity en general, ya claramente que vamos a querer meterlas sin duda. Y sale Seas, que en teoría no es una gran carta, porque él flota muchísimo al check call en este tipo de flop, sobre todo manos como As-X, tipo A10, AJ, As-Dama, tiene doble ya. Entonces, obviamente acá, como encima se nos devaluaron muchísimo nuestras manos como 9, 10 y Jotas, tipo manos con valor en el flop, que probablemente puedan hacer mucho bet y check back en el river. Bueno, en este as claramente ya se devalúan bastante. Aunque de cualquier manera ese tipo de manos es incluso preferible, sobre todo un JJ que le bloquea al AJ que él puede llegar a tener, es preferible meterlo al bet porque él tranquilamente puede pensar, este acá tal vez quiera representar el as, pero no lo vamos a hacer con ese sentido, lo vamos a hacer para sacarle valor a un 6-6, 7-6, 8x, algún que otro 9-9, etc. ¿Por qué? Porque siempre en la balanza
es mucho más preferible que nosotros hagamos acá, no sé, 14 blinds con un dama-dama y le podamos llegar a sacar valor a un 6-6, a un 6-7, cosas de ese estilo, que nos demos check back y que este tipo, con lo nit que es, y sabiendo que va a valuetear todos los AX, nos meta una beta en el river y nos descomponga, ¿se entiende? Entonces, acá de cualquier manera seguiría valueteando muy fino, por más de que sea una de las peorcitas, está más que claro. Y obviamente cualquier mano de este estilo, con la equity salvaje que tiene, que básicamente de mínima tenemos un 18%, eso es muy, pero muy importante a la hora de betear acá, y acá por eso continúo y le hago potbet en general. Podemos tener varios sizings acá, pero este tipo de manos sí que las continuaría. Y acá entramos un poquito a lo que sería el tema de cómo vamos a plantear este tipo de escenarios con los bluffs. Porque claramente si acá tenemos una banana pera, tipo, no sé, un FD sí que lo vamos a betear, pero ponerle que beteamos acá, no sé, un dama 9 con backdoor en el flop, porque tenemos backdoor, los over, whatever. Ya en ese as no lo vamos a querer betear. ¿Por qué? Porque ya nuestra equity es nula casi, y entonces si nos ponemos a ver, nosotros vamos a necesitar más o menos un... ¿cómo se dice? Perdón. Con un 18, si necesitamos un 33% de full equity para que esto sea rentable, y por eso vamos a priorizar mucho en escenarios de este estilo donde ya él no se va a comer los mocos tan fácil. eh, Básicamente betear siempre con equity, porque acá si no tenemos equity, eh, ya necesitamos un 50% para quedar break-even. Igual siempre algo de equity te vas a tener, ¿no? Pero poner un 4, ponerle. O sea, te va a ser muy complicado llegar a los falls que necesitas, sobre todo en un turn que no es tan beneficioso para vos, ¿se entiende? Eh, entonces, justamente por eso siempre en este tipo de escenarios vamos a priorizar de mínima tener las famosas 8 outs, o sea, los FDs, manos de este estilo, etcétera. Podemos llegar a apostarlos tranquilamente, pero mano falopa probablemente no. Y lo que serían las gatshots del estilo J10 o cosas de ese estilo, probablemente lo que haga ahí es, incluso creo que viéndolo mejor, como vamos a querer apostar tanto valor fino, tipo damas, jotas, etcétera, y los bluffs podemos conseguirlo mucho más barato, la idea probablemente acá sea hacer toda una estrategia eh, sí, de 2 tercios, básicamente. Porque con 2 tercios, acá literalmente ya necesitamos una miseria de full equity para que esto sea rentable. Y vamos a estar valueteando fino. Y no vamos a necesitar tanta equity con las manos como una gutshot, que básicamente necesitaremos eh, sí, un 32 para que no sea rentable en general. Igual siempre algo más de equity va a tener, tipo un 12 porque una J te puede llegar a servir, tipo un J10, J9. Entonces, acá probablemente si la juego de vuelta a esta mano, probablemente como quiero apostar muchas más manos que solo bluffs y valor, probablemente le haga 15 blinds. Y, y ya haga muy bien el laburo en general. Obviamente, llegados al river, sobre todo contra esta gente que, claro, como son tan malos algunos y no te blufean nada, y a mí ya me han visto blufear ciertas cosas, piensan que soy, no sé, Stefan por poco, nada que ver, pero bueno, es muy probable que llegados a esa river acá cero bluffes voy a tener. ¿Por qué? Porque ya valubeteé fino todo lo que quería valubetear, lo voy a cagar a valor, pero una masacre de valor lo voy a meter acá, y le voy a blufear poco y nada, porque acá lo único que debería tener sentido posta a posta, como que puede llegar a generar varios falls, sería tranquilamente hacerle overbet all-in porque se capó en floppy turn. Pero me parece que recuperar con bluffs en este tipo de situaciones, cuando es obvio que yo puedo tener bluffs a mansalva, literal, o sea, tengo J10, J9, 10-9, o sea, los tengo a morir. Y es muy fácil que acá te pague cualquier verdura en general del estilo, no sé, un 8-6 porque bloquea escaleras y sets, etcétera. Entonces, acá más de lo mismo, o sea, podemos valubetear muy fino, tipo lo que sería un as-rey, as-dama, tranquilamente a 2 tercios. Pero ya los bluffs ya vamos a resignar mucho más. Y bueno, en este caso salió de esta manera. Pero bueno, es muy importante que en este tipo de escenarios betiemos, ¿cómo se dice? O sea, betiemos solo manos finas y mucho bluff con equity. Porque si no, ya vamos a necesitar muchísimos más folds. ¿Se entiende? Así que nada. Pero bueno. En este caso tenemos un 8-5 suited que abrimos, que este no sé, probablemente no fuera un fish. Vamos a tomar como que es un regular, claramente. Hacemos un 40%, acá en general con gran parte de nuestro rango va a estar bien. Ya cuando solo paga, acá se regala de una manera escandalosa. Y lo bueno es que en ese turn as
él puede tener muchísimo high percibido, y acá cuando tengamos este tipo de manos, un 6-6 o unas rey, como él no nos raició en el flop, que claramente cualquier bluff decente puede raiciar en el flop, sumado a la inmensa mayoría de 5x, está más que claro que acá podemos hacer una masacre total, y acá vamos a meterle 3 barrel brutalmente con este tipo de manos. Y un poco más de lo mismo. Acá hay que tener cuidado porque el as impacta muchísimo en su rango en general. De cualquier manera, como él se capó tanto de 5x, este sí sería el típico escenario donde yo me volvería loquísimo a multibarrel, porque la inmensa mayoría de las veces la gente eh, está muy capada cuando no te raiceo en el flop, porque probablemente overraicee masivamente los 5x. Que en general GTO, ponerle un 5x choto, tipo 5-4, 5-3, 5-7, podría solamente quedarse al call para proteger su rango versus multibarrel, ¿no? Pero en este caso no considero que suceda eso, o sea, creo que la gente va a tender a raiciar muchísimo, sobre todo en un flop que no es de nadie, tipo 5-5-6. Creen que pueden estar miseando mucho valor de una mano como un JJ, eh, y ya probablemente decían raiciarte muy, muy de más. Entonces, por eso, este sí es un típico escenario donde podríamos betear tranquilamente, no sé, 2 tercios acá con J10 y en el river meterle la caja, probablemente. Porque va a estar muy overfoldeado porque ellos casi que llegan totalmente desprotegidos, ¿entiendes? Entonces, bueno, ese sería el típico escenario. En este caso termina foldeando, pero bueno, obviamente cuando tenemos valor, claramente no le vamos a hacer bet all in, salvo que sea un tipo muy pagafantoso, que ya tengamos data y ya tengamos dinámica contra él, que nos va a bajar todos los AX, puede ser. Pero está muy bueno este tipo de escenarios porque acá yo creo que si haces pozo y en el river 3 cuartos, cobrás contra todos los AX porque básicamente está muy bien disfrazada tu mano. O sea, entonces, sí, en este caso me parece interesante, pero el bluff que meteríamos en este turn es muy importante entender que lo haríamos principalmente porque en 5-5x esperamos que todo el valor raicee en el flop, ¿se entiende? Salvo que sé yo, un 6-6 que, qué sé yo, tal vez si lo guarda, ponele, pero un 5x casi que siempre debería raiciar en el flop, así que nada, interesante eso y ya llega muy capado. Obviamente, a la hora de bluffear siempre vamos a preferir que en el turn salga una blanca, tipo salga un 2. ¿Por qué? Porque él está plagado de as-x y de manos como un rey dama, haciendo check call simplemente en el flop. Y obviamente ya queremos atacar mucho más claro eso cuando no salga una mano que le beneficie en el rango a él, ¿se entiende? Pero bueno, de cualquier manera es interesante. Acá, este es un regular claramente, pero que nos defiende por odds. Entonces, acá un poco más de lo mismo. Llegamos a otro board doblado que de cualquier manera es mucho más ofensivo que el anterior, está más que claro. Y obviamente tenemos muy buenos blockers en este caso en particular, entonces es obvio que él no se puede hacer tanto el langa acá, porque además nosotros tenemos todos los 9x tranquilamente, ciertos 9x off tranquilamente no, pero él tampoco debería defenderlos tan light contra un open race de UTG. Entonces, teniendo eso en cuenta y sabiendo que la inmensa mayoría de sus rangos son pockets mediocres, etcétera, ya obviamente acá ya vamos a querer atacar, ni hablar eh, cuando el board es tan ofensivo, ¿se entiende? Y en ese as, es cierto que en este caso no tenemos equity, pero tenemos de los mejores blockers que podemos tener. Y acá como también deberíamos muchas veces querer valuetear fino, porque si estamos contra gente mid no queremos darle la posibilidad de que él nos meta todo el valor eh, en el river y que no nos blufee nada. Bueno, claramente, si bien este escenario igual podría ser un poquitito más decente como para Giro Calera en el river, tampoco es un escenario muy grato, justamente por la naturaleza del metagame. Entonces, en este caso en particular, por más de que no tengamos equity aparente, el rango de él está muy capado a manos como un 4-4, 5-5, 3-3, y que encima son manos que son una descompostura eh, pagar en esta situación. ¿Se entiende? Porque yo puedo tener todo el rango veteado en el flop, un montón de ASX, todos los 9x, bloqueo 9x. Entonces, en este caso, el tema cuál es? Ver qué queremos hacer con todo nuestro rango, como siempre, ¿no? Esa es en general la idea. Y básicamente esto es como ser un actor, o sea, ¿qué joraca querés representar? Y en este caso en particular, como yo con mi valor no quiero hacerle un sizing enorme, porque no me va a pagar nada, básicamente, y además voy a querer estar valueteando fino muchas manos como mucho ASX,
incluso algún rey-rey, dama-dama, etcétera, para sacarle valor, qué sé yo, un 8-8, un 7-8, etcétera, y no darle la posibilidad de que él me vete en el river, que igual eso tal vez él no lo sepa, pero voy a querer hacer eso, y además hay tanta full equity, en este caso decido hacerle un sizing bastante choto, de 40%. Porque obviamente es lo que más voy a querer hacer con mi valor, porque tampoco tengo mucho valor un sizing muy grande, ¿se entiende? Entonces también vamos a querer hacer esto con bluffes. Y encima en este caso es súper mega rentable, porque él tiene un rango muy, muy capado, de manos como un 6-5, J10, 6, E5, 4, y eso es a lo que estamos targeteando. Y probablemente todas esas manos caigan. O sea, un regular las vas a ver foldear porque sabe que es un escenario que es una descompostura total, porque incluso sale un 7, o salen ciertas manos que él ya se queda sin nada, básicamente. Igual en este caso es verdad que splitaríamos el bote contra un 4-4 porque está el as, pero no es una situación grata para él para pagar, entonces acá sí que incluso sin equity podemos valuetear, digo, podemos blufear muy, muy barato porque es lo que querríamos hacer con nuestro valor. Bien, en este caso tenemos un 8-10. Acá ya veteamos grande. Podríamos haber hecho más chico, honestamente. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que muchas veces con ciertas manos se nos devalúa la acción. Tipo, bueno, no es un rey-rey. Qué sé yo, o sea, muchas veces se te sale un 7, un 4, un 2 y es una situación poco grata en general, entonces ya podríamos partir de lo que sería un 40% acá tranquilamente, pero bueno, obviamente esta mano con 2 over, con backdoor, etcétera, y que puede meter mucha presión y ya tirar a manos mejores como un J10 off, un dama J off, dama 9 off, ya nos sirve betear este tipo de manos con backdoor, claramente. Así que nada, hacemos eso. Probablemente podría ser más chico y tratar de polarizar mucho más en el turn. Y en el turn más de lo mismo, sobre todo contra este rival que es un regular que ya lo conozco, que acá tengo un valor insano, porque encima no va a tener mucho coste el raise acá. Principalmente porque considero que todas las manos medias en general me las va a jugar mucho más al call, pensando que yo puedo tener un bluff que resigno en el river. Y bueno, le hago un tamaño de apuestas bastante, bastante fuerte. ¿Por qué? Porque básicamente tengo un valor insano contra 8-7, 8-9, 6-7, 5-4, 6-4, A6, FDs, etcétera. Y bueno, y obviamente acá también vamos a querer valuetear muy, muy fino. Obviamente no le voy a hacer un sizing enorme porque es al pedo, ¿se entiende? Porque ya puede tener algo de coste contra ciertas manos como un FD, tipo un combo draw o un 5-7 que tal vez, qué sé yo, dice, bueno, acá pusheo total, siempre algo de equity tengo, etcétera. Entonces siempre vamos a querer hacer un sizing normalito porque además obviamente no nos tenemos que olvidar que muchas veces en el river se nos complica la existencia y acá el objetivo de esta mano es sacar valor fino de todas las manos peores que nos pagan como las que mencionamos, ¿no? Porque a la primera que acá te sale un 9, un 7, un 2, un 4, se dobla un 6, etcétera. Si bien, bueno, este rival creo que sí es capaz de donkear en el river, la idea es sacar valor de todo eso y no llegar al river sin saber mucho qué hacer. Porque obviamente este rival es un poco más de lo mismo. Si ven, eh, se entera, es un tipo que valuetea muy, muy bien, pero que después no te va a blufear gran cosa, ¿se entiende? Entonces, justamente por eso acá, cuando le damos la top perbeteamos, y en esa J un easy check back. Ya betear acá es muy, muy ambicioso, considero yo. Al menos con esta mano, si tuviéramos un AJ, bueno, claramente que acá ya sería mucho, mucho más interesante betear, ¿no? Pero bueno, en este caso ligó una J, bien por él. Pero bueno, se dan cuenta, tipo, es muy, muy clave. Ante la duda, siempre que liguemos alguito decente, betear en ese turn, ¿no? Obviamente con todas las overpairs, incluso esta topper es una topper mediocre, pero que igualmente tiene un valor insano contra todas las cosas que me está pagando. Sobre todo cuando él no me reacciona el flop. Es cierto que tranquilamente acá él si tiene un 6-6, es cierto que no debería querer racear tan light por la sencilla razón de que, o sea, tan light, tan value heavy, porque yo puedo tener acá alguna falopa cósmica que le sirve. Y encima este rival yo ya sé que se sabe ratear, tipo de quedarse al check y disfrazar bien su mano. Y eso también obviamente es muy clave que nosotros cuando jugamos contra gente que ya estamos jugando muy a menudo contra esos rivales, ya tengamos claro todo ese tipo de dinámicas. Pero bueno, muchas veces tranquilamente cuando yo le hago 2 tercios, él puede decir, ah, este tiene overcard con backdoor, entonces si tiene un 6-6 de mínima quieren que le cobrar un poquito más y que, qué sé yo, si sale una mano que me permite seguir barrileando,
él muchas veces va a querer dejar adentro esas manos, entonces no es que 100% me va a estar raiseando en este flop con todas las buenas, ¿entiendes? Pero bueno, justamente por eso incluso hasta me gusta cada vez más el 40%, porque ahí sí que es mucho más probable que ya te raisee, porque vos podés estar apostando con muchas manos y obviamente él ya estaría perdiendo mucho valor si solamente se queda el call con esas manos tipo 6-6, 5-5. Pero bueno, esto es un rey 10 que abrimos más chiquitito. Eh, Esta mano ya es algo close, pero bueno, claramente como abrí muy chico, él debería defender muchísimo más light en el tipo preflop, entonces claramente va a quedar con un montón de manos falopa acá y algo de excusa tenemos. De mínima querríamos tener algo más de excusa, como por ejemplo son rey 6 de diamantes, ahí ya sí que me gusta mucho más, porque bueno, tenemos mucho más potencial de barreling, ni hablar si tenemos cualquier par de overcards en general acá podemos hacer bet tranquilamente. Y obviamente acá llegamos a lo que sería un bluff falopa absoluto. Que claramente en este caso lo vamos a resignar. ¿Por qué? Porque ya no tenemos equity de nada y él ya nos pagó un 2 tercios en el flop. Entonces, si bien no bloqueamos ciertas manos como un J10, J9, eh, de cualquier manera ya es muy ambicioso acá pretender blufear este tipo de manos. Porque no tiene sentido ya, porque necesitamos mucha más full equity que lo más probable es que ya la consigamos toda la full equity que queremos, la conseguimos en general haciendo este tipo de sizing en el flop, ¿se entiende? Sobre todo cuando tenemos una mano sin nada de equity como en este caso. Pero ya cuando encima ese 5 no nos beneficia, porque si fuera una dama, obviamente que una dama ahí ya podemos hacer un 2 tercios mucho más campantemente porque vamos a estar tirando todas las pockets mediocres, tipo 6-6, 5-5, 7X, choto, tipo un 7-4 por ejemplo. Todas las gachos del estilo J9, J10, etcétera. Entonces ahí sí que podemos ya tener mucha más claridad y vetear mucho más tranquilo. Pero ese 5 es de la peor de todas, porque claramente ahí el hiteo mucho más. Entonces también tenemos que estar muy conscientes de eso, sobre todo a la hora de tener manos sin equity. Porque obviamente si acá tenemos un 10-9, igualmente vamos a querer seguir apostándolas porque claramente tenemos un montón de valor. También nosotros tenemos todas las overpairs, etcétera. O sea, vamos a valuetear muchísimo y los bluffes que vayamos a meter van a ser de mínima bluffes decentes, sobre todo en este tipo de situaciones, ¿se entiende? Así que, así que nada, esta también me parece una mano clave para que vean, porque tampoco que vamos a meter a cualquier verdura solo porque sí, ¿se entiende? Va check check, y obviamente cuando nos vetean acá tenemos un fácil, fácil fall. Y bueno, queridos, creo que vimos bastantes manos en general, manos donde teníamos un bluff con equity, manos de valor semifino, manos sin nada, como en este caso que podemos resignar, o en otro caso como la mano del rey 10 en el 997 As, que bueno, vamos a vetear justamente porque la full equity es abismal. Entonces considero que en general quedó un video bastante sólido, obviamente podemos ver muchas más manos y en general siempre la dinámica para mejorar muchísimo es ir viendo muchísimos spots y un poco desglosar fino todo en general. Pero bueno, considero que se entiende. Y bueno, sin más espero que les sirva y será hasta otro video. Chau chau.